Sean bienvenidas y bienvenidos al podcast La Música Te Educa, en el que cada semana estaremos tratando sobre temas que guarden una estrecha relación con la educación, la era digital en la que vivimos hoy en día y cómo éstas se enlazan brindándonos nuevos medios de comunicación, instrumentos, herramientas y nuevos desafíos por enfrentar. Debido a que es la primera transmisión de este podcast, decidimos llevar a cabo la transmisión de manera exclusiva. Este podcast estará siendo transmitido desde el Centro Cultural Meditaciones del Quijote de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 152, Atizapán. Nos encontramos presente su servidor Daniel Santillán Márquez, Estrada Dávila Lilia Montserrat, Ramírez Estrada Urinatan, Ruiz Bautista Karen Montserrat, Trejo Paola Belén, Barragán García Yanet. y contamos con la honorable presencia del profesor Rocco Ortega para servirles. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Nos ha estado un placer contar con su presencia. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, voy a decir que amanecí un poco tarde y estaba yo muy preocupado por llegar aquí al espacio del podcast. No sé, amanecí como muy distraído y cuando venía para acá me fui por otro camino como si fuera al CCH Naucalpan para dejar a mi hija. Entonces me pasé de mi entrada, me pasé de mi salida y dije, chislas, los chicos me están esperando a las 8, ¿cuánto voy a tardar en regresar? Y cuando yo llegué, pues los vi ahí en el árbol y dije, bueno, ya están aquí, pero pues llegamos justo a tiempo, pero todo bien fuera de eso. Gracias. Antes de comenzar con la temática principal, nos interesaría conocer un poco sobre usted. ¿Puede contarnos sobre su formación personal y cómo es que la vida lo trajo a acompañarnos en esta transmisión? Wow, pues no creo que sea tan interesante, pero se los voy a platicar. Yo, digamos que siempre estuve como muy lejos de estos lugares del Estado de México. Yo nací en la Ciudad de México y pues ahí hice todos mis estudios de educación básica. Estos estudios de educación básica en un momento se alteraron por el famoso terremoto de 1985, los terremotos del 85. Mi secundaria estuvo a punto de caer. Fue una cosa muy curiosa. Bueno, me atrevo siempre a contar esta anécdota porque los peritos, cuando fueron a ver la escuela, dijeron que la escuela no podía ser ya usada porque la escuela estaba a punto de caerse, que de hecho no se explicaban cómo es que la escuela no se había caído. El día del terremoto todos estábamos formados en el patio y a las 7 de la mañana tocaban la campana y tenías que subir al primer piso, segundo piso, donde estuvieras. Eran las 7 de la mañana y no tocaban. 7:05 no tocaban. 7:10 no tocaban. 7:15 no tocaban. Y todo el mundo estaba así como que estamos aquí tirados con las mochilas sentados en el patio porque no tocan la campana. Siempre la tocaban puntualmente a las 7. Ese día no la tocaron. 7:17 se genera el terremoto. Todo se cae. Nosotros asustadísimos, se rompe la bomba de agua, se rompen los tubos, se cae una barda y pues nos mandaron a nuestras casas. Pues llámenlo coincidencia o no, los peritos decían, si ustedes han estado arriba esto se cae. ¿Por qué no estaban arriba? Pues no tocaron la campana ese día, nadie subió a los salones. Entonces me considero un milagro. Sí, fue una cosa que nos dejó en shock aquella vez. Pues ya mis estudios de prepa y de universidad los hice en la UNAM. Mis posgrados también los hice en la UNAM. Yo vengo de la carrera de comunicación de la FES Acatlán y tengo un posgrado en docencia también de la FES Acatlán. Tengo estudios de doctorado en pedagogía y tengo una especialidad en competencias docentes de la Pedagógica Nacional. Digamos que todo eso
y una serie de rebotes y accidentes en la vida, como el accidente de pasarme mi salida hoy en la mañana, pues me trajo aquí con ustedes. Digamos que soy una combinación muy rara entre formación docente, formación pedagógica y formación en comunicación. Digamos que soy una mezcla de todo eso, y pues siempre poniendo por delante un enfoque humanista en mi trabajo. Pues ese es un profesor. Ok, muchas gracias. Ahora procedemos con la entrevista. Todavía no lo empezábamos. Preguntas. No, Muy las bien. preguntas formales. Perfecto. ¿Qué considera que es la era digital? ¿Cómo piensa que mejoraría la calidad de la comunicación en las aulas con la introducción de la música como recurso didáctico? Bueno, vamos por partes. ¿Qué es la era digital? Bueno, digamos que esto tiene sus antecedentes pues desde la década del 70 del siglo pasado. Un científico de la administración, Peter Drucker, manifiesta en sus obras que estamos iniciando lo que se conoce como una era de la información, una sociedad de la información, una sociedad donde hay tal producción de datos, de conceptos, de ideas, que en las próximas décadas la información será el gran recurso del ser humano. No vamos a decir el nuevo recurso, pero sí el gran recurso del ser humano. Todo lo que el ser humano haga tendrá como base un insumo que ya no será el petróleo convertido en plástico, o la madera o el carbón. El insumo será la información. El que tenga información, el que sepa manejarla, procesarla, discernirla, crearla, criticarla, resolverla, tomar decisiones con ella, pues será, vamos a decirlo así, el ganón. Será el que tenga el poder, será el que mande, bueno, el que tome las decisiones y resuelva los problemas, pues. Bueno, esto era en los 70. Pasan los 70, pasan los 80, pasan los 90 y se suceden grandes cambios tecnológicos, pues básicamente en tres áreas. En el área de la comunicación, pues la era satelital que había empezado en los 50 cuando Rusia lanza al espacio el primer satélite artificial, el Sputnik, que todo el mundo pensaba que los rusos vigilaban la Tierra con el satélite. Se crearon muchas leyendas y muchos mitos. Pues de esa pequeña esfera del tamaño de un balón de básquetbol con antenitas que parecían de juguete, el primer satélite, a los satélites que tenemos hoy en la década de los 2020, pues ya nada que ver. Tenemos satélites con inteligencia artificial. Entonces la tecnología satelital y su desarrollo, más la tecnología audiovisual, la tecnología del audio y del video, más la tecnología de la informática, crean un triángulo tecnológico que permite potenciar los flujos de información. Hoy la información es accesible, bueno, es aparentemente accesible a todos, y gracias a esos flujos de comunicación, a partir de esas tres grandes tecnologías, decimos hoy que no solamente estamos viviendo la sociedad de la información, sino que estamos viviendo en una sociedad de conocimiento. Lo que caracteriza a la era digital es que todos estos flujos de información
son facilitados a través de dispositivos que no se sustentan analógicamente en cuestiones mecánicas como en antaño, sino ahora todo está esencialmente codificado en lenguaje binario y digitalizado en soportes no materiales. Ustedes traen aquí sus copias de su hoja, ¿no? Eso lo podrían tener fácilmente en su teléfono, sin ningún problema. Y eso se podría socializar fácilmente en una red social, ¿no? En mi época todo eran copias y las copias eran mías, y si no había fotocopias entonces la información nada más era mía y el libro de donde la habían sacado, y para socializarlo era prácticamente imposible. Es decir, el flujo de información se movía muy lentamente. Hoy las tecnologías nos permiten pues ese documento, escanearlo con el teléfono, mandarlo a una plataforma para que millones de personas se enteren que existe. La era digital es una era donde la información es accesible aparentemente a todos, se socializa fácilmente, pero además, y vamos a la segunda pregunta, sirve para construir conocimiento. La era digital permite entonces un acercamiento tecnológico que potencia la información, y al acceder a la información y potenciarla, en teoría, los procesos de construcción de conocimiento podrían ser relativamente más sencillos que en la era analógica, que pues prácticamente ya estamos dejando atrás. Si se incorporan estas tecnologías con cuidado y con reserva al aula, y bueno, no necesariamente solo al aula, sino que se incorporen a los procesos de acompañamiento y construcción de conocimiento, son vehículos que al potenciar el flujo de información pueden potenciar la construcción de conocimiento y pueden potenciar entonces el aprendizaje. Pero eso depende de cómo acompañas ese proceso. A fin de cuentas, se necesita alguien que acompañe el proceso. El estudiante podría de manera aislada aprender. Bueno, la era digital ahora lo permite más fácilmente. Si antes en la era analógica, cuando decíamos eres autodidacta, o sea, ¿cómo le haces? Tú aprendes todo y lo aprendes solo. Nos parecían personas mágicas, ¿no? Genios. ¿Qué pasaba? Pues que esas personas se iban a las bibliotecas y vivían en las bibliotecas y revisaban los libros. Es decir, habían entendido que el acceso a la información les permitiría aprender, pero además buscaban la manera de socializarlo con pares. O sea, hay alguien por ahí que está leyendo lo mismo que yo, lo comento, y eso me ayudaba a construir. Hoy eso es mucho más fácil. Antes era muy difícil, hoy eso es mucho más fácil. Yo les decía, oigan, les voy a compartir un video, me hacen un comentario, me lo suben al WhatsApp. Facilísimo. Creo que entonces la era digital lo que permite a través de la tecnología es potenciar, insisto, potenciar los flujos de información, pero el acompañamiento y la construcción del conocimiento, pienso yo, sigue siendo muy singular. Singular en el sentido de que se requieren personas de carne y hueso que dialoguen y acompañen ese proceso. Dicen que las máquinas están a punto de adquirir singularidad. Dicen que los científicos están así de adquirir en las máquinas singularidad. Pero así puede ser medio siglo, puede ser un siglo. No me imagino a una máquina que tenga singularidad. Singularidad es lo que nos hace únicos, lo que a cada uno de ustedes los hace únicos. Ustedes pueden parecerse a quien quieran mucho, pero su código genético, su combinación genética las hace únicos, únicas. Ni siquiera podría ser igual a tu gemelo. Lo único que podría ser igual a ti sería un clon, porque tendría exactamente tu mismo código genético.
Bueno, el sueño del ser humano es darle singularidad a una máquina. Si alguna vez sucede, pues la máquina sustituirá al docente. Pero ese es casi un sueño de la ciencia ficción. Hoy por lo pronto nos conformamos con utilizar todos estos dispositivos para facilitar este proceso de construcción de conocimiento. ¿Cómo ven? Bueno, gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede o qué creen que sucedería cuando la música sea introducida en el espacio pedagógico? Ok. Yo creo que ese es un área descuidada en el espacio pedagógico. Creo que es un área que poco se ha considerado. Me parece que incluso hay otras artes que tienen mayor importancia para la cuestión pedagógica. Por lo menos hay una tendencia, por ejemplo, a creer que el arte visual, como la pintura, por ejemplo, es más útil para la pedagogía, o la literatura, ¿no? El arte de las palabras es más útil. Pero pienso que la música sí está descuidada, que creo que no muchos pedagogos acercan experiencias musicales a sus estudiantes. Yo no lo hago, yo no sabría cómo. Creo que la música es muy importante. Creo que de alguna manera hay como un conocimiento muy específico sobre lo musical que todos deberíamos de conocer, una generalidad artística y una especificidad en la música que nos podría ser muy útil en pedagogía. Yo he hecho unos experimentos en prepa con un orientador. Tal vez un poquito más adelante podamos hablar de eso. Pero son experimentos en la era analógica. Y ahorita lo recordé y se me vino a la cabeza. Y sería interesante comentarlo y cómo se podría potenciar esto en la era digital. Pero creo que sí es un aspecto muy descuidado. Creo que nos hace falta valorarlo más, entenderlo más, pues para acercarlo, ¿no? a estos espacios pedagógicos, a estos acompañamientos constructivos. Pensemos en las clases clásicas, pues en las clases clásicas se requiere que el estudiante escuche y que el maestro hable. Entonces no creo que a muchos les importe incorporar la música. Ustedes piensen en sus maestros que han tenido, que tienen, y piensen, no, pues este maestro le interesaría, si se lo sugiriéramos lo haría. Pues tal vez sea un prejuicio, pero pienso que pues que no, que el maestro dice, mira, con que yo te diga y tú lo leas es más que suficiente. Ahora sí que para qué hacer podcast, o para qué hacer videos, o para qué asesorarnos, para qué pensar en proyectos. O sea, con que yo lo diga y tú lo leas y me lo repitas, pues eso es más que suficiente. Ahora imagínate acercar la música en ese concepto tan duro y tan cuadrado, pues parece imposible, ¿no? Los profesores tendrían que estar muy abiertos, asesorados probablemente por pedagogos que tuvieran una experiencia de esa naturaleza. Pero pienso aún así que es importante, pero difícil. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué sucede o qué cree que sucedería cuando se emplee la música como recurso digital para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ok. Voy a aprovechar entonces para contar la experiencia del experimento de preparatoria. Un orientador que es psicólogo educativo
junto conmigo en la materia de toma de decisiones, decía que quería experimentar con música. Esto tiene que ver con los modelos endógenos en la educación. A él le interesaba mucho que la música relajara y al mismo tiempo estimulara ciertos neurotransmisores. Cuando él me lo plantea, a mí me parece imposible e increíble. Y eso que una era analógica, cuando apenas si se sabía algo del cerebro. Esto les estoy hablando de 1998, más o menos. Pues se me hacía increíble, hasta imposible. En los 90 apenas habían realizado las primeras transmisiones experimentales de internet. O sea, ustedes no pueden imaginarse un mundo sin internet. Yo creo que ustedes no pueden hacer eso. La gente de mi edad viene de ese mundo, de un mundo sin internet. Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es la infraestructura que se requiere? Y él decía, pues tengo mi grabadora y mi cassette. ¿Sí saben qué es un cassette, chicos? Sí. Bueno, no, me sentí muy viejo de pronto. Un cassette, bueno, una cinta, ¿no? Ok, ¿saben qué es un tocadiscos? Sí. ¿Han visto los discos de acetato? Sí. Los discos de pasta. Esos ya no, ¿verdad? Bueno, ya tienen 100 años, no, ya no tienen porque se te caían y se rompían como platos. Los discos de pasta. Bueno, entonces el experimento consistía en llevar la grabadora y poner música de ciertas características. Entonces tú entras a un grupo de prepa con 40 chicos y chicas a las 3 de la tarde o 2 de la tarde o 4 de la tarde, un hervidero de gente con todo el sol, todo el mundo hablando y todo. Entonces me decía él, no des ninguna indicación. Llegaba él, ponía su grabador, entraba yo, saludaba y los chicos medio reaccionaban, ¿no? Ustedes saben de qué les estoy hablando, ¿no? Sí. Ustedes que toman la clase tarde, pues saben, ¿no? Y 5 minutos después él entraba con su grabadorcita, la conectaba, ponía su cassette y ponía la música a cierto decibel, cierto volumen. Me decían, no des instrucciones, espérame 5 minutos. Después de 5 minutos me decía, no alces la voz, habla normal, saluda, ¿cómo están? Hoy nos toca ver esto, vamos a hacer esto. Era como magia, En los grupos de control, los grupos donde no se hacía el experimento, pues todo el mundo gritando, todo el mundo bailando, todo el mundo haciendo lo que quería. En el grupo de la música, algo pasaba. Se relajaban, cambiaba la música a un tono diferente, un ritmo diferente, y se alertaban. Y empezaba a estudiar. Parece mágico, ¿no? Parece mágico. Luego se hizo para toda la escuela. Pues ¿cómo? ¿No? Bueno, pues se tuvo que hacer una instalación eléctrica especial, poner altavoces, conectarlo a la grabadora y se pasaba música. ¿Qué decían los profesores? Decían los profesores, los alumnos están durmiendo. O sea, la música hacía algo que los calmaba, pero como no teníamos el control de qué música y cuánto tiempo, porque de un salón a toda una escuela, o sea, de un salón a 15 salones, ya perdimos el control. Entonces, de pronto la música para relajar era demasiada y los chicos se dormían, se cansaban, se relajaban pues mucho. Y muchos profesores se quejaban, ya quiten la música, es que mis alumnos no ponen atención. Bueno, pues ya no pudimos seguir con el experimento. Yo pienso, en la era digital,
¿Qué sucedería si pudiéramos hacer algo así? ¿Qué sucedería si en algún momento con nuestro dispositivo pudiéramos pedirle al estudiante que se pusiera sus audífonos, que ahora son inalámbricos? ¿Cómo sabes que tu profesor ya es viejo? Porque usa audífonos alámbricos. ¿Nunca han escuchado esa? Sí. ¿No? Sí, ¿no? Pero yo todavía uso de esos. Sí. Bueno, eso ya me deja más tranquilo, no me siento tan mal. ¿Qué pasaría si entonces le pidiéramos al estudiante que se conectara con sus audífonos, que fuera a cierta plataforma donde hay cierta música de ciertas condiciones y pudiéramos de alguna manera, creo que van a pasar por ahí chicos, van a pasar por ahí. Entonces tomas el dispositivo, programas música y le pides a tu estudiante, que la escuche en ciertos momentos. Todos tenemos un teléfono inteligente, entonces todos podemos poner nuestros audífonos y escuchar cierta música, ciertos fragmentos en cierto momento. Y se puede hacer en toda una escuela gigante porque esto nos permite acceder a la información en forma de música y entonces escuchar música para descansar, música para aprender, música para relajarse, música para estar atento, música para hacer la tarea, música para leer. Porque hay toda una clasificación de música que sirve para todo eso en el aprendizaje. Bueno, tal vez mentí un poco al decirles que no sabía, pero estos aspectos son muy interesantes. Entonces hay música de todo tipo, no solamente es la música clásica o que se considera clásica, la música de orquesta, la música de sinfónica, o sea, también hay música pop que se ha estudiado que sirve para ciertas cosas. La música de alguna manera estimula el cerebro y hace que ciertos neurotransmisores fluyan, se estimulen y se generen en el momento en que se necesitan. Antes en la era analógica pues era casi imposible, como le hacemos, pero ahora con estos bebés todo es accesible y fácil. Y creo que así podríamos hacer. Creo que sería interesante, por ejemplo, para sus tesis de licenciatura, proponer pedagógicamente algo así sería muy importante, teniendo en cuenta el enfoque de la era digital. Pues creo que valdría mucho la pena hacerlo. Por si a alguien le interesa, yo se las asesoro. Muy bien. Pues mi pregunta hablaba sobre eso, pero básicamente ya la contestó el anterior. Y pues me dejó pensando en lo del proyecto, de que ahora ya lo podemos como tener el tiempo para poner cierta canción o cierto ritmo de canción a cierta hora y a cierta hora se va a cambiar, porque ahora ya existen los editores de las músicas, así, ¿no? Sí, digamos que las herramientas digitales nos permiten hacer 1,000,000 de cosas. O sea, en este momento hay herramientas digitales que yo simplemente no conozco, que probablemente ustedes tampoco conozcan, pero que sean muy importantes para hacer muchas cosas en términos de aprendizaje. O sea, el concepto TIC no es un concepto que se haya quedado atrás, sino que es un concepto que siempre va a estar vigente, pero que va a evolucionar hacia muchas áreas. O sea, la tecnología, digamos, en lo educativo, en el área educativa, eso es como un juego de palabras. Nos da las TAC, las TIPS, las TEP, es decir, son siglas que remiten a la tecnología para aprender, para conocer, para investigar, para producir, para educar, para crear. Todo eso se hace a partir de pues todo el hardware disponible, todo el software disponible. Hoy en internet hay una serie
recursos abiertos. Todo el mundo puede ir ahí y acceder y aprender. O también mentir. Estoy pensando, por ejemplo, en los bots de inteligencia artificial que te escriben trabajos. Por ejemplo, si tú entras ahí con un buen acompañamiento y los usas pedagógicamente, literalmente aprendes a escribir cualquier cosa. Te das cuenta de cómo son las estructuras, cómo se hacen los esquemas, cómo se estructuran los párrafos, cómo fluyen las ideas. Pero también puedes simplemente, pues, hacer el trabajo, o que te hagan el trabajo los bots y tú presentarlo. No aprendiste nada, pero resolviste un problema administrativo técnico en tu grupo. Aún y con todo, para que, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial que escribe, la inteligencia artificial necesita ser alimentada. Y si tú no tienes en la cabeza el diseño mental de lo que quieres que te escriba, tú la alimentas y te genera un texto incoherente. Aún así, la inteligencia artificial necesita que tú la alimentes, que tú le digas qué es lo que quieres hacer, cómo es que lo quieres que lo haga y qué ideas quieres que se manejen ahí. Entonces, a pesar de todo, se requiere el factor humano aún. Como les digo, la singularidad todavía es ciencia ficción, ¿no? Y por ejemplo, regresando al asunto de los maestros que básicamente todavía no se actualizan como para poder implementar la música en la educación, ¿cómo se podría hacer en esos casos si la mayoría de los maestros son así? ¿Cómo se le podría hacer? Bueno, yo no creo que pueda venir de arriba. Digamos, toda la formación, toda la capacitación que el docente recibe, pues se piensa desde arriba. Los tomadores de decisiones generalmente no están a este nivel, están a un nivel más administrativo y están arriba. Si los de arriba no tienen esa visión, alguien se las tiene que decir desde abajo. Entonces pienso que es importante, que si se les tiene que decir desde abajo, el pedagogo en formación sea el que, pues el que lo diga, que lo sugiera. Creo que eso es Ok, ¿qué opinión tiene acerca de que los niños hoy en día tengan a su alcance acceso a música en la que se emplea un lenguaje inapropiado y se transmiten mensajes en los cuales se divulga la violencia? Miren, el problema de la era digital es que es un arma de dos filos. La era digital nos ha dado el acceso a la información inmediata. O sea, tú puedes acceder a lo que quieras en un instante. Solo hay que saber buscar, ¿no? Cuando les mandaba el video corto de cómo funciona el TikTok en China, bueno, ahí el gobierno comunista no es democrático, no hay libertades como en los países democráticos, ellos deciden todo, el gobierno decide todo. Bueno, el gobierno decide qué poner en TikTok, ¿no? Y qué contenido tiene que haber y en qué horas lo pueden ver y quiénes lo pueden ver. Es como si programaran un canal de televisión, es como si el TikTok fuera del gobierno, vamos a decirlo así, ¿no? En países de tradición más democrática como Europa Occidental o Norteamérica, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, yo qué sé, con más tradición democrática, con mayor libertad, ahí no se controla nada, todo es libre, no se controla nada. Entonces, esa información oscura está accesible para quien sea, en el momento que sea y cuando quieras. Entonces se hace más importante un acompañamiento psicopedagógico, didáctico,
a todas las edades, no nada más con los niños, a todas las edades, para que la persona libremente que accede a la información sea crítica y entienda que hay contenido que es muy delicado, que es muy dañino y que pues no debería de ver. Algunas estadísticas dicen que del 70 al 80% de contenido en internet superficial, que es el que nosotros vemos, es pornografía. 70-80% del internet superficial. Entonces, si una maestra de primaria le dice al chico busca en internet sexualidad humana y le pone sexualidad humana, ya se lo llevó el tren, porque le van a salir 4 millones de páginas de entradas, ¿no? Y 3 millones y medio de entradas van a ser pornografía. Y él, como no sabe, pues le va a dar clic a la que sea. Y va a haber cosas que pueden marcarlo para toda su vida. Entonces, pues más que controla el internet, en un enfoque de libertad se debería de acompañar el uso de ese internet. En mi época, en la era analógica, nos educaba la televisión. Llegabas y prendías la tele. Y luego inventaron un maravilloso artefacto que se llamaba control remoto. Y ya ni siquiera te parabas, ¿no? Y te la pasabas comiendo, viendo la tele, haciendo la tarea, viendo la tele, cenando, viendo la tele. Bueno, pues hoy es peor porque hoy la tele va a todos lados. O sea, el internet va contigo a cualquier parte. Entonces, yo puedo sentarme en un parque, abrir contenido, cómo hacer bombas, cómo asesinar a alguien con un lápiz. O sea, es increíble porque miren, por ejemplo en Twitter, ahora que es de Elon Musk, ese tipo que va a venir a hacer coches Tesla en Nuevo León, Elon Musk, como perteneciente a la élite financiera mundial, pues compra Twitter. Y en Twitter pasan cosas bien curiosas. Tú entras a Twitter y si alguien critica el feminismo y el aborto, Twitter lo censura. Si alguien critica al lobby gay, Twitter lo censura. Pero hay twitters de árabes que te dicen cómo matar a un judío, porque los árabes y los judíos no se llevan, y no lo censuran. Hay twitters que dicen cómo hacer bombas y no lo censuran. Entonces uno no entiende qué pasa en el mundo occidental con las libertades y con los enfoques, uno no lo entiende. Se supone que si alguien dice que el aborto es bueno, el que dice que es malo debe tener exactamente el mismo derecho de decirlo. Si alguien dice que el feminismo es malo, una mujer feminista debe tener el mismo derecho a defender su idea y decir que es bueno. Todos deben tener el mismo derecho, de alguna forma. Pues en las redes sociales pasan cosas muy raras ahora con los discursos de odio y todo eso. Si alguien dice no voy con el aborto, discurso de odio. Pero si alguien escribe odio a los cristianos, está bien, es tu punto de vista. Odio a los musulmanes, está bien, es tu punto de vista. Odio a los judíos, está bien, no hay bronca, es tu punto de vista. Entonces pienso que la era digital es un arma de dos filos, donde no está claro qué ver o qué no ver, qué decir o qué no decir. Toda la información está ahí. El internet superficial debe ser menos del 10% del internet real. El internet profundo, ese internet donde te puedes conectar de una máquina a otra máquina y ver lo que otra persona hace directamente ahí. El internet profundo es como un hoyo negro.
O sea, ahí hay gente que te dice, puedes matar así. Ahí hay gente que te dice, Entonces, a lo mejor sí es eso. pues dile dónde lo he hecho. Tienes Es que tengo los hijos. O sea, ahí hay cosas cuántas máquinas. espantosas en el internet profundo. Que son las milanesas. No se puede acceder al internet profundo tan fácilmente, requieres ciertos aparatitos que te ayudan a protegerte y que además te permiten navegar en otras condiciones. Si ya el internet superficial es peligroso para los niños porque pueden ver cualquier cosa y nadie los acompaña porque ahora el internet los educa, Entonces, pues yo vamos a hacer. no sé si antes ver un programa de televisión era malo por su contenido. o un, No sé, de un- Si tú veías a Bugs Bunny que maltrataba al Pato Lucas y le pegaba y le quitaba una pierna y le quitaba el pico y lo volvía a golpear y lo lastimaba y te reías, hoy en internet ves que una persona le hace lo mismo a otra y también te ríes. Y es real. Entonces, esta chica que sufría de bullying allá en Teotihuacán, en las pirámides, y que la chica acabó matándola a golpes afuera y que todo el mundo lo filmó sin hacer nada. Pues eso es una muestra real de lo que puede pasar en la era digital cuando no hay un acompañamiento correcto sobre su uso. Yo creo que eso también los pedagogos lo deben de trabajar en sus tesis desde la licenciatura. Uso de redes sociales, acompañamiento pedagógico para el uso del internet. Esos son pues temas que se tienen que abordar. Se necesitan mucho y no se están haciendo. Está en sus manos, chicas y chicos. Ok. ¿Considera que el uso de la música influye de manera positiva en la comunicación docente-alumno? No sabía idea. Bueno, eso es muy difícil de saber, es difícil de contestar. Yo sé que influye positivamente en el aprendizaje y también sé que puede ser negativo porque puede ser un distractor para el aprendizaje. Hay un número mágico en la atención cerebral hacia las cosas. El número mágico es más menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que naturalmente todos podemos concentrarnos con toda nuestra atención en más o menos 3 cosas al mismo tiempo. O sea, ¿qué están diciendo ellos? ¿Qué están diciendo ustedes? ¿Qué sonidos hay en la calle? Puede que yo pueda hacer esas 3 cosas conscientemente. Puede que pueda hacer un poco más o un poco menos. Mucha gente dice, voy a escuchar música mientras leo. Sí es posible. Son 2 cosas. Digamos que tu atención hace esto. En vez de que se fusione, tu atención hace esto. Pone la música, pone tu lectura. Pone la música, pone tu lectura. ¿Sí me explico? O sea, vas como intercambiando tu atención. No puede ser al mismo tiempo, no puede ser simultáneo. Si la música que oyes te gusta mucho, olvídate de tu lectura. Aparentemente lo estás leyendo, pero tu atención está en la música. Porque el cerebro funciona así. Quita lo que no le gusta. Quita lo que no le gusta. Así funciona el cerebro. Entonces, pienso que en el aprendizaje ese es un problema. En términos de comunicación, basándome en este hecho neurocientífico, pues pienso que es lo mismo. Hay música que te ayuda a segregar neurotransmisores en la corteza prefrontal, que es la que te permite atender. Hay música que te predispone a atender. Si atiendes, la comunicación fluye mejor. Si la música te distrae, pues no te va a interesar quién te esté hablando, tu atención está en otra parte. Vamos a asignar una IP. Pienso que es así de sencillo. Supongo que habrá que indagar más y profundizar más en el tema, pero sí hay música que favorece que la comunicación se dé. Les voy a
contar la anécdota de los grandes supermercados. Han escuchado que hay música en los supermercados, en las tiendas departamentales, siempre hay una música de fondo. Siempre hay una música de fondo. La mercadotecnia, la publicidad lo he entendido mejor que la educación. Cuando no hay nadie en las tiendas, cuando están vacías las tiendas, la música de fondo es suave, tranquila, relajada. Porque necesitan que te quedes. Hay poco consumo, hay poca gente que compra. Necesitan que estés tranquilo, lento, relajado, que estés paseando por los pasillos y que digas, sí me voy a llevar este también. No venía por eso. Una vez ya que estoy aquí, tranquilo, relajado. Cuando hay muchísima gente, cuando todo el mundo está embotado y las filas miden kilómetros en las cajas, la música es más activa, porque necesitan que fluya. Es decir, consume rápido, vete, consume rápido, vete, consume rápido, vete. Cambia el ritmo de la música. Acuérdense de mí la próxima vez que vayan al súper y pongan atención. Cuando no hay nadie, cuando está muy vacío, parece estar tranquilo. Cuando hay mucha gente, como que es un poquito más. ¿Por qué? Porque todo tiene que fluir rápido. El consumo se detiene si te atascas, si te atoras. No te podemos esperar, consume y vete. Eso puede trasladarse a la educación, pero no se ha hecho. También sería un muy buen trabajo de té. Y bueno, en el caso de las plataformas digitales como YouTube o videos cortos como TikTok, en los cuales hay contenidos virales en cuanto a la música y temas relevantes unos más que otros, ¿cómo utilizaría las aplicaciones de la era digital y la música en sus clases? O si en algún momento ya las ha utilizado. No lo he utilizado. Fuera del experimento que les comenté, no lo he utilizado. ¿Qué posibilidades tendría? Bueno, voy a decir algo que les va a arrancar seguramente una sonrisa, pero claramente no es como suena, ¿no? Es decir, uno puede experimentar con mucha música en clase, pero verdaderamente el experimento, digamos, tendría que ser bajo mucho control. Yo, como les digo, lo único que sé que funciona es música para relajar y para atender. Es lo único que sé que funciona. Y cierto tipo de música. Desde el simple hecho de que una música le guste o no al estudiante, o lo distraiga o no, en el experimento nos cuidábamos mucho de que fuera música muy desconocida. Porque lo que nos importaba era lo que en sí el tono musical provocaba en el cerebro. No nos importaba el contenido o el tipo de música, sino lo que el tono musical provocaba en el cerebro. Creo que ustedes están hablando de algo más concreto y más cercano, ¿no? O sea, si yo pongo, no sé, ¿cuál es la música de moda ahorita? Ustedes digan. Eso de los corridos tumbados, exactamente. De la gente que parece que canta como idiota, ¿no? Entonces, uno pensaría, bueno, es que es independiente de que te guste o no, es solamente una posición crítica al respecto. Si nosotros utilizamos un corrido de esa naturaleza, ¿cuál sería el objetivo? Número uno, ¿qué provoca en tu sistema cerebral? Número uno. Alteración. Tal vez, ¿no? Habría que ver qué tipo de... Generalmente, la gran crítica del rock and roll cuando se inventó a mediados del siglo XX es que había alterado el ritmo, o lo que en música se conoce como el beat, que lo había alterado. Digamos que en el rhythm and blues negro, el beat era así. Digamos que en el country americano blanco era así. Pero cuando se hace rock and roll es muy violento. Muy violento. Y decían, eso va a alterar a los jóvenes.
No sabían ni por qué. Tendrían que pasar 40 años para que supiéramos con una resonancia cerebral que sí altera tus ritmos cerebrales. Ellos no sabían por qué, pero decían es que esto altera. En los 60, 70 en las discotecas, antecedentes de sus antros, en las discotecas había música y luces que te alteraban la conciencia. Bueno, tendríamos que saber si los corridos tumbados, qué tipo de alteración producen en el cerebro, ¿no? Dependiendo su ritmo, dependiendo su beat, todo eso. Luego, eso es por un lado. Dos, ¿qué nos cuentan los corridos tumbados? O sea, su contenido, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos aporta pedagógicamente? ¿Qué nos aporta culturalmente? Y tercero, y tal vez esto sea lo más importante, ¿a quién va dirigido ese tipo de música y por qué razón va dirigido a ese tipo de personas? ¿Qué se pretende lograr? O sea, todo el mundo se la saca diciendo, pues, de entrada vender dinero, pues, ¿no? Para los productores, porque a fin de cuentas el que produce esa música pues es el que gana más dinero. Bueno, tomando en cuenta todo eso, ¿cómo es que todo eso lo vamos a llevar al aula y para qué lo vamos a llevar al aula? ¿Con qué propósito lo vamos a llevar al aula? Porque el aula es psicopedagógica, didáctica, es socioético, educativa, es disciplinar en el sentido de conocimiento específico, no de disciplina, de comportamiento, de conducta. O sea, todo eso se tiene que tomar en cuenta para saber qué llevamos, ¿no? Claramente no es como suena, ¿no? Aunque lo salpique, ¿no? Realmente lo es. Entonces, esto, o sea, es todo un estudio que se tiene que hacer para poderlo llevar a cabo. Por eso es importante que pedagógicamente se estudie desde una tesis. Por eso es importante, para poder proponer, para poder saber qué hay y cómo hacerlo. A lo mejor ustedes pueden ser las y los pioneros del uso pedagógico de la música como una innovación en clase. Tal vez ustedes puedan ser. Hola, maestra. Deberían de intentar. Hola, maestra, sí. Pues, Bueno, ¿en qué más les puedo servir? ¿Sí, ya? Ah, ok. Bueno, la información que nos brindó en esta entrevista ha sido de gran relevancia y hemos logrado aclarar varias incógnitas. Ojalá. Con esto nos da pauta para poder continuar indagando sobre temas de esta relevancia, que como futuros pedagógicos en la era digital son esenciales, que tratemos y los podamos comprender de la mejor manera. Sin más que agregar, le agradecemos por el tiempo que nos brindó. Esperamos que este tema haya sido de su agrado y hayamos logrado despertar su interés en este tema y muchos otros relacionados a él. Los invitamos a dejarnos un correo con las sugerencias de los temas que les gustaría que profundizáramos y los invitados que les gustaría que tuviéramos presentes en los capítulos de la Music de Edu. Nos despedimos hasta la próxima.